¿Quieres tener dinero? Bueno, quizá para muchos el dinero no sea una de las mejores cosas por aspirar. Hay cierto tabú o cierta línea de pensamiento que nos dice que el dinero no está bien. Se reinterpreta o se le tergiversa un texto conocido en la Biblia que dice: el principio de todos los males es el amor al dinero. Y de inmediato como que se nos viene la idea a la cabeza de que el dinero es algo malo. Pero miremos un poquitico y vamos hacia atrás en la historia de la Biblia y nos daremos cuenta de que no es así. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que de él va a ser una nación grande, que lo bendecirá y que a partir de él podrá bendecir a otros. Entonces vemos que Dios está hablando de recursos, de dinero. Quizá en ese tiempo no estaban los billetes que tenemos hoy en día, pero eran recursos. Hoy el dinero existe como un medio de intercambio. Y es el que utilizamos, el que necesitamos. Después de Abraham, vemos que el reino de Israel era uno de los más poderosos. Y Salomón, para construir el templo, necesitó de muchos recursos para llevarlo hasta el punto que lo llevó. Si no hubiera tenido la cantidad de recursos, el dinero y el poder en su momento, no hubiera podido construir el templo que fue tan usado y de tanto servicio para el pueblo de Israel. Ya cuando hablamos de Jesús, algunos lo toman y piensan que Jesús estuvo en contra del dinero cuando él hace algunas observaciones. En Lucas capítulo 14, Jesús menciona algo acerca de que si usted quiere ser mi discípulo, pues deje todo lo que tenga y sígame. Y es que estamos tomando un contexto erróneo de lo que Jesús quería decir. Jesús estuvo alrededor de Israel con muchas personas que le seguían, y en ese contexto Jesús le dice a una persona: si usted quiere ser mi discípulo, pues deje todo lo que tenga, porque vea, usted va a estar conmigo un tiempo y va a estar alrededor. Si usted se aferra a ciertos recursos, no va a poder ser mi discípulo, porque tiene que despejarse, tiene que estar conmigo cierto tiempo, y para poder hacerlo, despreocúpese de lo otro. Vemos la iglesia primitiva, la iglesia naciente, cómo se despoja de los recursos, deja todo lo que tiene a un lado para compartirlo entre ellos y luego vivir una vida de iglesia. Muchas personas creen que lo que estaba queriendo Dios mostrar a través de esta historia es que el dinero es algo que no necesitamos, es algo que debemos hacer a un lado. Pero es que había un propósito fundamental en lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Recordemos que Jesús, una de las cosas que hizo cuando resucitó de entre los muertos y antes de irse, es que Él les iba a mandar a que prediquen primero en Jerusalén, alrededor en Judea y hasta lo último de la tierra. Si los discípulos se hubieran quedado en Jerusalén, el ambiente cómodo, lo chévere allí, todos reunidos, no hubieran podido llevar el evangelio hacia otras regiones. ¿Qué pasó cuando ellos no tuvieron recursos? No tenían nada que los ligara a un territorio. Y cuando inició la persecución, al no tener nada material, pues lo que hicieron fue esparcirse a otras regiones. Y de esa manera pudieron llevar el evangelio. O sea que el no tener nada en esos momentos permitió que el evangelio se expandiera. Hoy tenemos el evangelio en todo el mundo. Y de alguna manera estamos ubicados en ciertas regiones y necesitamos llevarlo y profundizarlo en personas que no conocen. Y para ello necesitamos recursos, necesitamos administrarlos de la mejor manera. Hablamos de que necesitamos el dinero como primera cosa, necesitamos administrarlo bien. ¿Para qué? Para unir estos dos elementos y llevarlos hacia un beneficio a nuestra sociedad. Jesús nos habla en la parábola de los talentos, muy conocida, de cómo un señor que iba a viajar a un lugar y le dio a sus siervos, le dio a cada uno cierta cantidad de dinero. Le dio a uno 5 bolsas de plata, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Las dos personas que tenían ya 5 y ya 3, lo que hicieron fue invertir estos recursos para obtener mucho más. Y la persona que tenía solo 1, lo que hizo fue esconderlo, no quiso trabajar, lo escondió, lo guardó debajo del colchón y lo que hizo fue traerlo después. Las dos personas, el de 5, cantidad de dinero, bolsas de plata, lo que hizo fue traer el doble, 10. La persona de 3 trajo 6 y la otra persona pues no trajo nada. Y lo que Jesús nos muestra ilustrando cómo es el reino de los cielos, le dice: vea, las dos personas que duplicaron lo que tenían son merecedoras de muchísimo más, pero la persona que solo tenía 1 y no hizo nada con él,
es merecedora de poco. Y antes quitémosle y démosle al que tiene más, al que tiene 10. ¿Por qué? Pues porque una persona preparada que hizo lo propio con los recursos que tenía, los multiplicó y se merece mucho más. Acá tenemos una visión diferente de lo que quizás nos están ilustrando el entorno. El dinero es algo bueno y Jesús valora la administración correcta de esos recursos. Vemos cómo el dinero y los recursos pueden ser muy útiles para nuestro entorno, para nuestra sociedad. Si Abraham no hubiera podido llegar a tener tantos recursos, Israel no se hubiera convertido en lo que se convirtió. Él fue el primer paso para poder Israel llegar a ser lo que se convirtió. Y estaba la promesa de que él iba a ayudar a otros. Lo mismo pasa hoy en día. Necesitamos esos recursos, necesitamos personas que puedan administrarlos bien para que el reino de los cielos, para que este evangelio se extienda a otras regiones, a otros lugares que no llegarían de otra manera si no tuviéramos recursos. Por ejemplo, este video, ¿cuántos creen que hay en equipos? ¿Cuánto dinero creen que hay detrás de todo lo que se necesita para grabar un video de calidad, algo que pueda llegar a otras personas? Es bastante y necesitamos esos recursos para poder lograrlo. Somos administradores, estamos puestos aquí para administrar ese dinero que Dios nos ha dado, esos recursos, y para poder ser útiles en esta sociedad que tanto lo necesita. Pero antes de ahondar un poquito, vamos a hablar un poco de la historia del dinero. Antes del dinero existían solo bienes y servicios, lo que la gente a fin de cuentas necesitaba. Lo que más hacían era intercambiarlos. Entonces yo le daba algo a usted y usted me devolvía otro producto. Viendo que esta situación era un poco compleja, ¿cómo hacía para dar un valor exacto a algo que es mucho más grande, más pequeño? Bueno, entonces empieza a adoptarse ciertos medios, ciertos elementos que pueden tener valor para todas las personas y que son más fáciles de transportar y de llevar. Surgen así alrededor del año 1500 las piedras preciosas como medio de intercambio. Pero el más utilizado en ese momento, en los 1500 a.C., fue las piedras preciosas o los elementos preciosos. Entonces, después de empezarlos a utilizar, fue trascendiendo un poco más hasta llegar a monedas de plata con ciertas figuras y finalmente a conocer lo que hoy conocemos, que es el dinero en papel. En algún momento este dinero en papel, en el año 1944, fue apoyado su valor con el oro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos en su momento? Apoyó el dólar, 35 dólares valían una onza de oro. Y lo que hacía era tener mucho oro reservado, guardado, y la gente que quisiera intercambiar esos papeles que tenían por oro lo podían hacer tranquilamente. Eso duró hasta el año 1971. Cuando en medio de una guerra, la guerra de Vietnam, el gobierno de Estados Unidos necesitaba mucho dinero para financiar la guerra y lo que hizo fue empezar a imprimir billetes completamente uno tras otro para poder sustentar y poder financiar la guerra. Ahí se terminó ese patrón oro que tenía el dinero y que todos otros países adoptaron y empezó uno más irregular, adoptado y regulado por los bancos centrales de todos los países. En nuestro país es el Banco de la República. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque hay ciertas reglas de juego en nuestro entorno, en nuestros países, que determinan el comportamiento, la evolución de este dinero. Y es algo importante que debemos tener en cuenta para poder cumplir con lo que ya les voy a decir. Necesitamos ganar el dinero, administrarlo y reproducirlo. ¿Cómo ganamos el dinero? Haciendo actividades que sean valiosas para otras personas y que le generen a usted alguna retribución. Preferiblemente y ojalá que les apasione, que me apasione, algo que nos guste, de tal manera que podamos ganar algo de recurso con ello. Después de ganarlo, que es difícil, pasamos al segundo elemento, que es administrarlo. Ahora retrocedamos a lo que les estaba diciendo. Hay una dinámica que tiene el dinero en nuestros países y es que este dinero, entre otras cosas, pierde su valor año a año. No sé si han escuchado algo que se llama la inflación. ¿Qué es la inflación? Y también otra cosa que se llama la depreciación del dinero. Los precios de los productos suben año a año y cuando alguien nos dice
que hubo una inflación de 5%, por ejemplo, en un año, lo que significa es que algo que valía 100 pesos hoy, el próximo año vale 105 pesos, ¿cierto? Entonces, conocer esto nos lleva a administrar mejor nuestros recursos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué están haciendo los argentinos en este momento y los venezolanos? Están desesperados por deshacerse de su dinero porque está tomando una inflación muy acelerada que lo que hace es que lo que vale hoy algo, ya mañana valga mucho más. Entonces no podemos tener ese dinero y nos deshacemos de él. Gracias a Dios, afortunadamente, nuestro territorio no tiene una política tan dañina, tan expansiva, pero debemos estar atentos a todas las señales que nos da nuestro entorno, estar informados qué es lo que pasa con el dinero para poder cumplir este segundo paso, que es administrarlo y reproducirlo. Segundo y tercer paso. Administrarlo implica no gastar de más, implica ajustarnos en nuestro presupuesto. Y en Casa de Vida, en nuestra página oficial de Instagram, tenemos unas imágenes que nos hablan un poco de cómo administrarlo. Nos menciona, y es muy interesante, lo puede visitar, es utilizar el 50% de nuestro dinero, el que ganamos, para nuestros gastos de vida diaria, nuestro arriendo, nuestra comida, nuestra alimentación, transporte. Podemos utilizar otro 30% para ahorrarlo, un 30% para tenerlo ahí guardado y poder utilizarlo en el futuro, y un 20% para esas cosas que nos gustan hacer, nuestro estilo de vida, viajar, etcétera, cosas que nos gustan, nuestros hobbies. Entonces, si quieren pueden ir a Casa de Vida, un paréntesis, y mirarlo más a fondo y ahí se darán cuenta. Después de administrarlo correctamente, lo que tenemos que hacer es reproducirlo. Y ahí es donde entran todos estos elementos que debemos tener en cuenta para que este dinero pueda crecer más y no, por el contrario, reducirse. Entonces les hablo, por ejemplo, de la inflación. No se les vaya a ocurrir comprar bolívares. ¿Por qué? Porque el dinero que usted compre con bolívares se va a deshacer en un momentico. Tampoco peso argentino, están muy mal en una situación. La gente se está refugiando en el dólar, por ejemplo, por eso ha subido tanto, entre otras. Porque el dólar es una moneda estable de un gobierno que trata de ser más equilibrado en su política monetaria, y lo que hace es ser más responsable. Entonces puede ser una de tantas opciones de inversión comprar dólares. O el oro es muy estable. El oro tiene un precio fijo y nunca va a bajar de precio comparado como lo hacen otras monedas. Hay muchas cosas que usted puede hacer, pero lo que necesita empezar a hacer para poder reproducir este dinero, invertirlo, es empezar a leer, empezar a investigar. No trague entero, no crea todo lo que dicen en redes sociales, la publicidad que nos mandan en Facebook, en Instagram. Por ahí yo ya he sido testigo de muchas personas que empiezan a invertir en cosas que les quita totalmente su dinero. DMG, ¿no? Esta pirámide que le prometía a usted que le triplicaba, le duplicaba el dinero en poco tiempo, sin ningún sustento real. Hace unos par de años también fue el tema de la administración del Bitcoin, a pesar de que el Bitcoin es un activo, es una moneda virtual que se está volviendo muy estable y muy aceptada. Elon Musk, el dueño de Tesla, le dio un respaldo a Bitcoin y el Bitcoin superó un precio alto. El Bitcoin no es administrado por bancos centrales, por lo tanto no tiene esa volatilidad o ese cambio que tienen las monedas. Hay mucha gente en redes sociales que uno ve que le promete que usted va a tener mucho dinero, que usted va a volverse rico con ciertas inversiones, pero póngale cuidado que el dinero no crece en los árboles. Esto no es así. Si no hay una explicación real, no es muy probable que usted vaya a obtener recursos de esta manera. Entonces, cuidemos el dinero, miremos cómo administrarlo y estemos informados, no traguemos entero, para que todo esto pueda hacernos de utilidad, para vivir una mejor vida acá, y también para utilizar estos recursos para administrarlos y llevarlos para el bien del reino de los cielos.